Bienvenidos a Cultura Dual Leer para Transformar, un espacio donde exploramos la literatura y el arte como herramienta de cambio. Soy Miriam García. Hoy un programa especial con un gran invitado, Mauricio Carrera, escritor, periodista cultural, guionista, formador de escritores y figura clave en el diálogo entre las letras y sociedad. Charlaremos de su obra, su visión crítica y su labor como formador literario. ¿Cómo está usted, Mauricio? Muy buenas noches. Buenas noches, estoy muy contento de poder participar en este espacio, por supuesto, pues ya pendiente de serán las preguntas que usted me hará. Pues sin duda esta charla van a disfrutarla todas y todos. Estamos en esta plataforma Cultura Dualer para Transformar. Es un honor para nosotros que usted nos acompañe. Y bueno, vamos a iniciar esta charla, si ustedes no tienen inconveniente, hablando un poquito de su trayecto como escritor. ¿Hubo algún libro o alguna experiencia decisiva en su infancia o juventud que determinara ser ahora un escritor? Sí, tuve la gran fortuna de que en casa de mis papás, siempre hubiera libros. Mis papás se interesaron mucho en la lectura. Mi papá era de los que compraban libros en abonos, que llegaban por ahí a las oficinas a vender libros. Creo que es un oficio que ya ha desaparecido en la actualidad, pero entonces compraba libros en abonos y eran grandes obras de la literatura universal que leía. Y recuerdo también que pues compraba libros que en ese momento eran bestsellers, eran de los más vendidos, y él los leía, mi mamá también. Entonces hubo libros en casa y después de que los utilizáramos mis hermanos y yo para construir fuertes, fortalezas y poder jugar a lo que se nos ocurriera, pues ya después vino esta noción de hay que leer. Y mi papá, mi mamá fueron muy inteligentes porque cuando llego a la adolescencia, lo que hacen es darme libros. Y entonces me dicen, oye, creo que es más barato si te ponemos a leer y aprendas de lo que los libros te pueden decir, que pagarte un psicólogo después. Entonces, eso que parecía una broma en un principio, se fue convirtiendo ya en un hábito. Y empecé a leer y empecé a leer mucho. Me recostaba yo en un sillón en la sala, encendía una lámpara y me ponía a leer horas y horas y horas porque sí encontré un mundo fascinante en la lectura. Y eso fue dando pie a la posibilidad de que también por ahí imaginara, bueno, ¿y qué tal si yo también me pongo a escribir? Escribí, pues sí, varias cosas empezadas, novelas, cuentos, que todos esos eran historias de aventuras, con dinosaurios, con animales prehistóricos, que luego pude plasmar al paso del tiempo en una novela que algunos conocen y otros no, que se llama El Tigre de la Luna. Es una historia, una novela donde pues logro conjugar esos sueños juveniles o más bien casi adolescentes de ser escritor con un escritor ya más avesado como el que ahora creo que soy. Pero esos son los comienzos, esos son así los comienzos, primero los libros y luego como una posibilidad de por qué no aventarme también a escribir. Me encanta cómo lo refiere usted. Y justamente esta plataforma, quien tiene este acercamiento con ustedes, los escritores, acercar a quienes siguen esta página para que puedan distinguir también este espacio, no solo como una promoción, sino como este fomento a la lectura, la importancia que jugamos las madres, los padres en este proceso y que todo viene desde casa, sin duda alguna, por este placer por la lectura. Usted se ha formado en diferentes escenarios, inclusive también en diferentes contextos, la UNAM, por ejemplo, en universidades como el extranjero y también en redacciones culturales. ¿Cómo dialogan estas experiencias en su escritura? Pues dialogan mucho porque finalmente yo soy alguien que cree mucho en la educación, esta noción de la educación, del formarse a uno mismo mediante la cultura, mediante la adquisición de conocimientos. Mi mamá era maestra de primaria, entonces yo creo que de ella tengo precisamente esta noción de la importancia que es, en principio, la enseñanza
y luego el aprendizaje. Así que yo valoro mucho no solamente mis estudios a nivel universitario, sino de que estaba yo en kinder, porque finalmente ahí están las bases de todo, en el kinder, en la primaria. Siempre tuve la fortuna de contar con excelentes profesores. Yo estudié en escuelas públicas y lo único que puedo decir es que mi educación fue verdaderamente formidable, con temas, con maestros y maestras excepcionales, que con maestros que no me enseñaron mucho. Y estoy súper orgulloso de esa formación. Creo que esa formación es la que me ha permitido, pues, seguir avanzando, poder haber estudiado en el extranjero, hablar varios idiomas, en fin, formarme, irme formando y pues entre ello la educación universitaria, por supuesto, es fundamental. Mi alma mater es la UNAM y tengo, digamos, una deuda también en Estados Unidos con otra universidad, que es la Universidad de Washington en Seattle, que me dio también muchas herramientas como para ahora también dedicarme a la escritura de una manera mucho más profesional. Así que sí, soy un creyente de la educación formal, pero también al mismo tiempo como escritor soy un autodidacta. Entonces también estoy consciente de que pues existe la educación formal, pero si uno se interesa en educarse, en cultivarse, en adquirir cultura, lo puede hacer tanto en una escuela como fuera de la escuela sin ningún problema. Muy bien, muy bien. Vamos a dar un paseo a través de todo su trayecto en los libros, más de 40. Vamos a platicar hoy de alguno de ellos. Su obra abarca distintos géneros, estilos. Me gustaría comenzar por La Derrota de los Días, una novela que entrelaza ficción e historia, con una prosa elegante que retrata la vida intelectual del siglo XX y que para algunos críticos es considerada como la mejor obra de su carrera. ¿Qué opina usted de esto? Yo también opino que es mi mejor novela y sin embargo es la novela que es menos conocida en mi trayectoria. Tuve la fortuna hace algunos años de poder obtener con esa novela el premio Bicentenario de Letras Sor Juana Inés de la Cruz que otorga el Estado de México. Es un premio muy, muy importante, pero también tuve la mala fortuna de que fuera una novela que no se distribuyera, que no fuera conocida ni por mis colegas escritores, ni por el público. Entonces ahí está, se hizo una edición verdaderamente muy, muy, muy bonita. Es un libro que para mí, ahora que me están preguntando sobre él, digo, es Mi guerra y la paz. Es Mis hermanos Karamazov, son estas grandes historias que uno va admirando y que uno dice, yo quiero esa ambición de poder escribir una novela vasta, una novela donde ocurran muchas cosas. En la edición que publicó el gobierno del Estado de México, que insisto es una edición hermosa, son cerca de 700 páginas. Entonces, claro, como decía Monsiváis, a ratos uno necesita una beca para poder leer ese tipo de libros, pero yo creo que es un libro que contiene muchos de los elementos que hace mi literatura, entre ellos el de la aventura, entre el ir adquiriendo vida, conocimiento, el aventarse a viajar, a vivir, y todo eso está en esa novela, entre muchos otros factores. Y ahora la buena noticia es que después de muchos años de que apareció por vez primera esta novela y que, insisto, pues no tuvo mayor repercusión porque casi nadie la conoce, por fin ahora aparece en otra edición. Está por aparecer, yo creo que ya el siguiente mes o en 2 semanas más, en 3 semanas más, su nueva edición a cargo del Fondo de Cultura Económica. Ya revisé, se mandó a la imprenta y bueno, pues estoy muy inquieto porque ya la quiero tener en mis manos. Y aquí es una versión de 500 páginas. Por supuesto, la corregí, por supuesto, vi algunos detalles que ahora pues ya me saltaron y que escribí mejor, pero disminuyó el tamaño de 700 a 500 no porque le hubiera quitado muchas cosas, sino porque el diseño es otro. Entonces estoy muy inquieto, ya quiero que aparezca y pues espero que sí, ojalá y esto que yo digo que es mi mejor novela, también los lectores, las lectoras opinen lo mismo.
Pues también estaremos muy inquietos para esperar esta obra y ojalá nos permita presentarla, charlar aquí en este espacio. Sin duda será un deleite. Con Los mucho títulos que gusto. usted, los títulos que usted tiene de sus libros atrapan y pareciera que el título no precisamente se refiere a lo que dice. Por ejemplo, en Infidelidad y otras historias, platíquenos un poco qué podemos encontrar los lectores en esta publicación. Sí, son cuentos que yo les tengo mucho cariño y son cuentos que recibieron el Premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí. No me acuerdo si ahora se sigue llamando ahora San Luis Potosí, pero bueno, antes así era. Y son cuentos que tienen que ver mucho con temas que a mí me atraen. Y uno de ellos es lo que yo llamo la literatura referencial. ¿A qué le llamo la literatura referencial? Cuando uno ficción con la realidad y utilizo personajes de la vida real o incluso personajes de la ficción, pero ambientándolas o ambientándolos en historias que voy inventando. Entonces, por ejemplo, en alguno de estos cuentos aparece como personaje Carlos Fuentes, precisamente en el cuento que le da título, que es Infidelidad. Aparece Carlos Fuentes como este personaje de carne y hueso que le gustaba precisamente ponerle los cuernos, vamos a decirlo así, a su mujer, a Rita Macedo. Y lo hizo de muy diversas maneras y con muchas personas, pero entre ellas con una actriz norteamericana de nombre Jean Seberg o Jean Seberg, porque vivió mucho tiempo en Francia. De hecho, ella es la famosa actriz de Sin Aliento, esta enorme película de Truffaut con Jean-Paul Belmondo. Pues bien, nuestro querido y admirado Carlos Fuentes, pues también fue un personaje cosmopolita, un personaje que se codeó con muchas estrellas cinematográficas, con grandes escritores, que tuvo amoríos también con muchas de estas estrellas, y uno de estos amoríos fue con Jan Seberg. Y utilizo esto que se sabe de esta historia para construir una historia inventada, por supuesto, pero basada en algunos hechos reales, donde doy pie a estos amores de Carlos Fuentes y Jan Seberg. Por supuesto, no estoy yo inventando absolutamente nada, no estoy poniendo en boca o en las manos de Carlos Fuentes algo que no sea cierto. Carlos Fuentes cuenta ese affair que tuvo con Jean Seberg en una novela que se llama Diana o la cazadora solitaria. Es una de sus mejores obras. Opino que Carlos Fuentes es un enorme escritor que se fue diluyendo quizá por esta necesidad suya de escribir y escribir mucho, publicar mucho y quizá no esperarse un poquito más para publicar sus cosas, pero Diana la cazadora solitaria es un enorme libro y él cuenta precisamente de sus amoríos con Jan Sever. Entonces yo utilizo esos elementos para inventar una historia que tiene ese título, el de la infidelidad. La infidelidad es un tema que me parece también muy interesante. Tengo una novela que se llama Las horas furtivas y aborda también el tema de la infidelidad. ¿Por qué? Porque opino que la infidelidad es de esos grandes secretos a voces que existen en nuestra sociedad. La infidelidad existe por todos lados. Uno levanta una piedra y hay algún infiel o una infiel también, hay que decirlo. La infidelidad es de hombres y mujeres y sin embargo, como se maneja en secreto porque no se vayan a enterar, pues está ahí como un tema tabú o parte del secreto, del misterio de las relaciones de pareja. Pero me interesa mucho y bueno, en el caso del cuento de Carlos Fuentes, ahí está presente y también en la historia completa de las horas furtivas. Finalmente, le diría yo que cuando me preguntan de qué tratan mis novelas, mis cuentos, en su mayoría, no sabía yo cómo responder porque finalmente soy un escritor muy diverso, que tiene más de 40 libros y que en esos libros ocupo muchos temas, abordo muchos temas, pero he llegado a la conclusión de que mis libros tienen que ver con las relaciones de pareja. Me interesa mucho eso, me interesa el amor, el desamor, por qué las parejas triunfan o no triunfan, y creo que eso es lo que expreso más que la infidelidad o la deslealtad. Son las relaciones de pareja y el misterio
que la rodea para que triunfen o fracasen. Excelente, muy bien. Y vamos a continuar con este viaje. El Gigolo Malayo reúne cuatro cuentos marcados por narradores con humor ácido, una mirada cínica, ganador del premio Rafael Ramírez Heredia en el 2008. Este libro ofrece relatos ágiles que invitan a una lectura crítica, divertida. ¿Cómo construye usted los personajes que rompen con estos arqueotipos masculinos tradicionales? Sí, bueno, pues básicamente de repente lo que quiero, lo que abordo con algunos de estos cuentos, dejo de pensar en ellos como una obligación de escribirlos y dejo que vayan saliendo por una necesidad narrativa. En algunos cuentos que están en este volumen están basados en personas que he conocido en la vida real y que me han dado como que esa posibilidad de abordarlos. También en este volumen existe otro referente que es mi búsqueda quizá utópica de la justicia social. El Gigoló Malayo es un cuento que aborda la historia de un luchador de lucha libre, pero que también es un luchador social. Y él lo que hace es tener precisamente esta noción de lucha social y en el cuento tiene romances, tiene peleas con su suegro, pero todo hermanado con esto, con esta cuestión como utópica de qué es lo que queremos para mejorar la sociedad humana. A ratos esto se busca a través de la revolución, a ratos se busca a través del dinamitar algo, a ratos se busca a través de la enseñanza, de la educación. Y mi cuento, El Gigoló Malayo, tiene que ver con eso precisamente. Y en una historia, yo digo, muy divertida, porque también para mí es muy importante el sentido del humor. Creo que el humor, más que hacernos reír, hay muchos escritores y escritoras que creen que la literatura es hacer reír porque de esa manera, pues van a tener más público. Van a tener más lectores, lectoras, porque, ay, qué chistosos son, ay, qué divertidos son. Y sí creo que la literatura debe tener sentido del humor, pero debe ser un sentido del humor crítico, debe ser un sentido del humor inteligente, que nos haga sonreír, sí, pero también con la duda de, caray, nos estamos riendo de esto que pudiera parecer una tragedia. Entonces, en mi obra hay sentido del humor. Hay un escritor que ahora leemos poco, pero que para mí fue muy importante por muchos motivos, que es Jorge Ibargüengoitia. Y Jorge Ibargüengoitia, él siempre pues tenía la etiqueta de ser un escritor humorista y él se la quería quitar esa etiqueta por todos lados porque finalmente lo que él era un escritor serio que escribía con humor. Y creo que es una buena fórmula esa, ser un escritor serio que escribe con humor, porque finalmente uno como escritor refleja el mundo, la realidad que hay, y en ese mundo, pues aparte de las tristezas, aparte del valle de lágrimas, también existe el humor, la risa, la carcajada, lo carnavalesco, como diría un teórico que es Bakhtin. Excelente, Mauricio. La viuda de fantomas, parte de un personaje clásico, lo reinventa con una mirada crítica que lo llevó a dialogar con esta figura. ¿Qué quiere usted deconstruir con esta publicación? Sí, Fantomas para mí fue súper, súper importante de niño, de adolescentes. Las aventuras de Fantomas, la amenaza elegante con sus ayudantes que tenían nombres del zodiaco. A mí me encantaba Libra, yo soy Libra, y Libra era una mujer negra, espectacular, escultural, que pues siempre quise yo conocer en la vida real y no se me ha dado. Pero bueno, yo fui un gran lector de Fantomas, que déjeme decirles que hubo dos escritores que fueron guionistas de Fantomas, ya, porque es una revista, perdón, es una historieta surgida en México. Por supuesto, se basa en un clásico de la novela policíaca francesa, que es Fantomas, y escrita por Soubestre y Alain, dos escritores franceses al principio del siglo XX. Pero luego en México se retoma por parte, si mal no recuerdo, de la editorial Novaro, la posibilidad de hacer un personaje de nombre Fantomas, millonario, y que ayude a
como un Robin Hood a robarle a los ricos y dárselo a los pobres. Y estos dos escritores que participaron como guionistas son Gerardo de la Torre en alguna temporada, pero más que nadie Gonzalo Martré, que tiene ahora 95, 97 años y sigue por ahí tan campante como siempre, bailarín como siempre. Pero entonces ellos hicieron este personaje, un personaje verdaderamente entrañable. Yo me interesé mucho, digamos, en la trivia cultural, porque precisamente en la historieta daban a conocer esa trivia. ¿Cómo se llama el famoso pintor que pintó la muchacha del arete de perla? ¿Cómo se llama esto, lo otro? Siempre había trivia y eso me encanta, el poder, como soy muy curioso, el poder conocer distintas anécdotas, situaciones, curiosidades de la vida cultural, me encanta. Entonces quise dialogar con este personaje, Fantomas, pero lo convertí en un asesino en Sudamérica que tortura a quienes quieren subvertir el orden porque es un orden por completo autoritario, es un orden donde pues las élites gozan y las minorías no están a gusto. Entonces él se encarga de torturar a las personas y se esconde precisamente detrás de una máscara y por eso sus subalternos le dicen así fantomas. Y está, bueno, aquí precisamente ese balance entre ese mundo que me atrae, también el de la historieta. Yo fui un niño muy feliz, leí de todas las historietas que uno pudiera conocer, desde Susy Secretos del Corazón, sí, 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 la leí también, hasta Turok, Capitán Furia, Chanok, todos los cuentos de Walt Disney y por supuesto Fantomas, que fue uno de mis favoritos y se mezcla con lo que ya mencioné, con esta visión utópica de un mejor porvenir para la sociedad y de cómo, por supuesto, hay personajes que lo que hacen es entorpecer eso porque defienden a una dictadura, porque defienden a una élite que está oprimiendo a a la sociedad. Es algo que también utilizo en un cuento que si mal no recuerdo también aparece en ese volumen que se llama La viuda de Fantomas, que son las vacaciones en el Libertad del zurdo Barrenechea. Es un cuento que incluso ha aparecido en antologías del cuento guerrillero y me siento muy a gusto, me siento muy a gusto porque es como mi granito de arena en esa utopía que hay que seguir persiguiendo. Muchas gracias por compartir esto. Y ahora que estoy viendo justo detrás de usted el gran acervo que usted tiene, personal y de otros autores, imaginando que estamos en una librería dando lectura a estos títulos que hoy menciono, el animal más hermoso del mundo. Voy caminando en una librería, encuentro este título y de pronto me llamaría la atención, ¿quién es el animal más hermoso del mundo? Platíquenos un poco de este libro. Y El animal más hermoso del mundo es un libro que esconde un solo cuento. Eh, con ese cuento resulté ganador, perdón, resulté ganador del premio Beatriz Espejo, que se otorga, discúlpenme, que se otorga todos los años en el estado de Yucatán y que hace pues un homenaje a una de las grandes escritoras mexicanas, que es precisamente Beatriz Espejo. Es un cuento que pues mandé al concurso y tuvo la fortuna de poder ser el ganador y luego a través de un muy buen amigo que tiene una editorial me dijo, oye, pues vamos a publicar ese libro y me dio varias opciones de cómo publicarlo y finalmente quedó una edición hermosa, 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 en verdad, con pastas duras. Es un libro así como casi un coffee table book con, con imágenes interesantes y el cuento aborda también, como parte de esa literatura referencial, un supuesto amorío que existió entre Ava Gardner, que en su momento dado, como la gran actriz que fue muy guapa, fue considerada en una película, alguien le decía que era el animal más hermoso del mundo, y tiene amoríos ella con Agustín Lara. ¿Dónde? En Acapulco. Ava Gardner fue pareja de muchos grandes artistas
entre ellos de Frank Sinatra, entre ellos tuvo amores también con Hughes, este magnate que se lavaba mucho las manos, que tenía ciertas manías. Y estando en Acapulco, tiene la fortuna de conocer a Agustín Lara. Agustín Lara, con esa personalidad que tenía, le llama la atención y se escapan de ciertos vigilantes que tiene Ava Gardner y tienen un fugaz pero memorable memorío en las playas de Acapulco. Entonces por ahí va el cuento. E insisto, pues forma parte de esta literatura referencial que practico, donde por supuesto seguramente Ava Gardner y Agustín Lara no tuvieron ningún amorío, pero qué bonito hubiera sido que lo tuvieran. Esos dos grandes personajes, y ahí están, en ese cuento, que me quedé sin ejemplares. Fue una edición de autor, digamos, de únicamente 250 ejemplares, fueron numerados, llevaban un autógrafo también, y hice una preventa y se vendieron los 250 ejemplares, así que yo me quedé sin ningún ejemplar ni nada, y pues ya no ha habido posibilidad de reeditar ese libro. Finalmente es un libro costoso, se dio un precio menor de lo que en realidad costó el libro, cosa que agradezco a mi editor, que por cierto es Alberto de la Fuente en Cabos Sueltos. Entonces, pues ojalá y algún día también se reedite, ya sea por Cabos Sueltos o por alguna otra editorial. Pero sí es un libro que me encanta porque creo que uno aspira como escritor no solamente a plasmar la realidad o la imaginación, la ficción en páginas, en hojas en blanco, sino que también uno cuente con la posibilidad de tener libros bonitos, hermosos, que uno sienta, wow, alegría de tenerlos en las manos y que digan qué bonito se siente lo que uno escribió porque fue publicado de esta forma. Y ahí tuve la buena fortuna de lograrlo. Muy bien, Mauricio. Cuando uno se refiere a alguien que le importa un reino igual a ti, una novela de aventuras y amores y de la conquista de México en esta época, ¿qué encontramos en este libro? Encontramos las aventuras de Miguel Díaz de Aus, un aragonés que parte de España para hacer la América y llega él en el segundo viaje de Colón y empieza a quedarse en tierras americanas, donde conoce a una mujer en lo que ahora es la República Dominicana y Haití. Es una mujer que le encanta, que le gusta y con la que tiene un hijo. Y este hijo se convierte en la vida real, o sea, de manera histórica, en el primer mestizo reconocido en América. Por supuesto, la conquista de México, pero la conquista de América en términos generales fue atroz, fue violenta, fue cargada de violaciones hacia las nativas, hacia las mujeres. Y sin embargo, hubo también españoles, hombres, que lejos de dedicarse a la violación masiva, pues optaron por casarse, por tener descendencia con las habitantes de la América en ese momento. Y uno de ellos fue Miguel Díaz de Aux. Y por supuesto hubo muchas mujeres que tuvieron hijos de españoles, pero ninguno fue reconocido, fueron hijos de nadie, por decirlo de alguna manera. Y hubo el caso de alguien que sí reconoció, que sí se casó con una de las nativas y sin embargo el hijo murió muy joven, murió así casi de bebé. Entonces el primer mestizo reconocido es Miguelito Díaz de Aux, el hijo de esta pareja. Yo me encontré en alguna ocasión con ese dato y yo dije, quiero hacer una historia de eso. Finalmente nosotros como nación somos, se supone, un país mestizo, un país donde hay distintas mezclas y por supuesto, eso debería ser suficiente como para dejar de lado el clasismo y el racismo que tanto también nos afecta, pero pues no es así. Y sin embargo, en este mestizaje hay algo que siempre me ha llamado la atención y yo dije, ¿por qué no hacer una novela sobre este primer mestizo?
Y claro, hay pocos datos, algunos que logré rescatar por aquí, por allá. Miguel Díaz de Aux, padre de la República Dominicana, es acusado eh, por el gobierno de algo y lo encarcelan. Y sale de la cárcel y para no estar en la República Dominicana, viene a hacer la conquista de México también. De hecho, él fue uno de los, digamos, dueños de una de las carabelas que Cortés construyó para poder conquistar México Tenochtitlan. Siempre se supone que fue em, batallas realizadas en las calzadas que llevaban hacia México Tenochtitlan, donde se conquistó la ciudad, y no fue así. En realidad la ciudad se conquistó por agua. Cortés manda a construir 12 bergantines, de hecho 13 bergantines, y como pues una persona ahí que también era empresaria, los vende a quien quisiera comprarlos. Y entonces, pues van por ahí navegando los barquitos en el lago de Texcoco. A través de los barcos es que se logra que no lleguen víveres a México Tenochtitlan. Y bueno, pues yo recupero a este personaje y a su hijo, ya crecido, como formando parte de estas batallas. Y por supuesto, uno de los grandes cuestionamientos que se hace el hijo Miguelito o Miguelico Díaz de Aux es, pues también él recibe la discriminación de los propios soldados españoles porque es moreno, no tiene el aspecto que podría uno pensarse en los españoles, pero también recibe la discriminación de los propios indígenas, de los propios mexicas, porque pues aunque se ve distinto y se ve quizá como ellos, pues está del lado de los españoles. Entonces ese cuestionamiento también lo manejo, pero es una historia que está llena de aventuras, también por supuesto de romance, que es una novela histórica en el sentido de que está basada en hechos reales, pero también la novela funciona como para poder poner en los huecos que nos faltan historias, relatarlas, contarlas, y eso es lo que hago en Un reino igual a ti. El título de Un reino igual a ti hace alusión a algo que se lee en las vidas paralelas de este gran historiador de tiempos antiguos que era Plutarco, donde el papá de Alejandro Magno, el papá de Alejandro Magno, él sabe que su hijo desde chico tiene sueños de grandeza y entonces siempre le dice, ojalá y algún día tengas un reino igual a ti, es decir, un reino parecido a tus sueños, a tus esperanzas, a lo que tú deseas. Y me pareció un muy bonito título para eso, porque finalmente es el sueño de Miguelico Díaz de Aux y fue el sueño de Alejandro Magno, pero también nosotros nos merecemos un reino igual a lo que nuestros sueños, a lo que nuestros deseos quieren, ¿no? Y ojalá y lo logremos. Me encanta. En este breve recorrido que estamos haciendo, igual plagio, un título que te atrapa, es un poemario, es una conversación, entiendo yo, entre poetas, estos préstamos amistosos, estos homenajes, estas reinterpretaciones. ¿Dónde encontramos a plagio? Plagio, bueno, lo pueden encontrar en librerías. el- Siempre me preguntan, ¿y dónde podemos encontrar tus libros? Y por supuesto digo, pues en las librerías, o ya ahora pues hay tantas formas de conseguirlos en línea o pidiéndolos y demás. Pero bueno, creo que la pregunta también es, ¿dónde ubicamos plagio dentro de esta trayectoria mía? En principio debo decir algo que ya he repetido varias veces y que algunas personas se ríen y otras no, que es, ya salí del closet como poeta. Y yo siempre he escrito poesía desde mucho tiempo atrás, desde adolescente, pero siempre sentí que la poesía era un arte mayor. En México y en otras partes hay demasiados poetas, hombres y mujeres. Decimos que uno encuentra un poeta debajo de las piedras también, y a ratos hay más poetas que poesía. Entonces siempre a mí me preocupó eso porque pues uno puede leer poetas excepcionales, pero también poetas malísimos que se creen muy buenos y no es así. Entonces fui dejando la publicación de la poesía
como hasta un punto en el que quizá yo ya me sentía a gusto. Y tuve la fortuna de poder publicar precisamente en el Estado de México, en Toluca, mi primer libro de poesía, que es, eh, ay, miren, se me está olvidando, el segundo nombre es Cosmos, pero se me están olvidando mis títulos, me parezco hasta ciertos presidentes que no conocen los libros que leen. Bueno, tuve la fortuna de publicar en Diablura Ediciones dos de mis primeros libros de poesía, del Cosmos y también Tolvanera, que ya en Tolvanera siento que voy avanzando más en esta noción de escribir mejor poesía. Finalmente, creo que de lo que se trata es de un aprendizaje continuo. Uno como escritor conoce algo, pero siempre digo que uno es mejor escritor mañana que hoy. ¿Por qué? Porque pues uno hoy escribe conforme a las limitaciones que uno tiene, pero mañana uno ya leyó algo más o ya nos topamos con la página en blanco y supimos resolver algo que antes no podíamos. Entonces siento eso y que es finalmente un aprendizaje. También publiqué Memorial de las Aves a cargo de Casas del Poeta que dirige Francisco Estrada y llegué a Plagio, donde ya me siento como que más a gusto también como poeta. Y sin embargo, debo confesar con pudor que más que aventarme como a decir estos son poemas míos, lo que hice fue un truco que es voy a utilizar fragmentos, epígrafes de grandes escritores y escritoras que admiro y que me van a servir como guía para yo mismo hacer mis propios poemas. Entonces, por eso se llama plagio, porque obviamente no me estoy robando nada, no estaría en contra de cualquier plagio literario, pero esos escritores y escritoras me han inspirado con sus versos a escribir mis propios versos. Y también aquí, quizá como en la literatura referencial hay eso, hay un homenaje a los escritores, en este caso poetas, que admiro y que me gustaría ser como ellos en términos de su poesía. Es un libro donde aparecen, digamos, epígrafes de escritores como Czesław Miłosz. Czesław Miłosz es un escritor lituano que ganó el Premio Nobel de Literatura y que tuve la fortuna de conocer en Estados Unidos, y no solamente eso de entrevistarlo, también me encanta su poesía, me gusta mucho cómo escribe, y yo dije, voy a hacerle un homenaje escribiendo algo parecido a lo que él hace. Y también hay otros escritores, Denise Levertov, una gran poeta norteamericana que también tuve el gusto de conocer, donde también hay un homenaje a ella. También otra poeta que admiro, que me gusta mucho, es Wisława Szymborska, extraordinaria poeta, y hay, si mal no recuerdo, creo que dos poemas basados, digamos, en alguno de sus versos. Y así, por supuesto, también está José Emilio Pacheco, está Alfonso Reyes, el gran mexicano, el gran escritor universal que tuvimos, tan admirado por Borges. Entonces, es un libro que con pudor digo, tomé como pretexto a estos grandes autores que admiro para poder yo lograr mi propia poesía. Y estoy muy contento, digamos, ¿qué puede decir uno al respecto? Por supuesto, a ratos me veo con mucho ojo crítico, pero también estoy muy contento con este libro porque aparte tiene la característica, y por ahí lo tenemos, ahí está, plagio. Tiene la característica de ser una edición muy bonita, es una Ujú. edición de Ediciones Medusa, es una editorial de Chihuahua que está haciendo libros muy, pero muy, muy, muy bonitos. Entonces estoy muy orgulloso de que en esa editorial que tiene en su catálogo grandes poetas, pues ahora pues me haya también permitido a mí publicar ahí mis garabatos poéticos. Mauricio, con estos 40, más de 40 libros que usted tiene publicados, las editoriales, ¿cuál ha sido este trato, el acercamiento con las editoriales para pues llegar a estas publicaciones? Pues siempre las editoriales es una cuestión que a ratos no entiendo porque pues puedo yo presentar un manuscrito en una gran editorial y sufrir rechazos, que es el camino natural de todos los que nos dedicamos a la escritura,
a no ser que sea uno el recomendado tal o el hijo de tal que le van abriendo a uno las puertas, porque también existe en esto de escribir. Entonces, uno en realidad publica donde se puede, uno en realidad publica donde nos abren las puertas. En ocasiones con mucha, mucha generosidad porque nos conocen, porque nos han leído, porque dicen, ¿por qué no formas parte de nuestro catálogo? Y ha sido el caso de editoriales con las que me he sentido muy a gusto, por ejemplo, con Lectorum, que me abrió sus puertas y he publicado ahí Las Horas Furtivas, La Viuda de Fantomas, dos o tres libros más ahí con ellos. Y quiero ver si publican también otra novela que tengo por ahí en el cajón. También la editorial ficticia que dirige Marcial Fernández me ha abierto sus puertas y me ha permitido publicar con ellos pues varios volúmenes, entre ellos este que ahora muestro que se llama Pequeño Pushkin. Es una coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León que también se ha convertido últimamente en una de las grandes editoriales mexicanas, con muchos libros publicados al año y espero que también este año, o si no a principios del siguiente, publiquen una recopilación de mis cuentos. Y este pequeño Pushkin y otras historias también es una antología personal que preparé y que, bueno, a través del sello Ficticia y la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues salió ahí para los lectores. Entonces, son editoriales con las que me siento muy identificado, que me gusta. Diablura Ediciones también, que tiene su sede en Toluca, me abrió sus puertas y quiero seguir, por supuesto, mandando también ahí mis libros. Las ediciones Casas del Poeta también. Y he tenido la fortuna y bueno, Cabos Sueltos que ya mencioné, y he tenido la fortuna de que algunos de mis libros sí estén en estas grandes casas editoriales como Random House, como Planeta. Este libro, El Tigre de la Luna, tuvo la suerte de ser publicado precisamente en Random House, en su sello Grijalvo, y es un libro muy bonito, hasta de pastas duras, en fin, es una edición muy, muy, pero muy bonita. Y hay otros casos, como por ejemplo, creo que por aquí se ve también Fortuna, la mujer de la conquista, que también tiene que ver con la conquista de México, también fue publicado por Random House. Hay otro libro mío que es un bestseller, se vendieron 16,000 ejemplares, pero en realidad porque ayudé yo a escribirlo, le ayudé a escribirlo a Anel, la esposa o exesposa de José José. El libro se llama Volcán Apagado y es una biografía que escribí sobre ella, obviamente haciéndole entrevistas. Y es un libro que también estoy muy orgulloso, me gusta mucho, donde se revelan muchos misterios de Anel y de la relación con José José. E insisto, es uno de mis bestsellers y está publicado por Planeta. Muy bien, muy bien. Hablando un poco de literatura y esta cultura digital, hoy la literatura convive con nuevos formatos, redes sociales, inteligencia artificial. ¿Qué lugar ocupa la escritura literaria en este presente fragmentado? Me gustaría saber esto, hilar esta pregunta también con el taller que usted tiene de formación de escritores, porque hoy pareciera que la inteligencia artificial y ChatGPT, cualquiera puede ser escritor o escritora, y sabemos que a través de los talleres, a través de esta formación como escritores, pues bueno, hay una diferencia muy grande entre los escritores que se forman aquí con lo que podemos obtener de una inteligencia artificial. Sí, yo pertenezco a una generación de escritores y de escritoras donde tuvimos que transitar de lo que era la escritura mecánica con una máquina de escribir. Yo tenía una Olivetti Letera 32 o 52, ya no me acuerdo, que me acompañaba a todas partes y que terminé, pues incluso ya haciendo que alguno de los tipos de las letras estuvieran más gastadas. Y se acuerdan ustedes cómo teníamos que cambiar la cinta que era roja y negra en los rodillos y cómo nos llenaban los dedos de la tinta, pues eso ya pasó. Y ahora nos hemos tenido que ir adaptando a las nuevas tecnologías y entre esas está precisamente el de la computadora o como lo dicen en España, el ordenador. Hemos tenido que ir aprendiendo cómo hacerlo, cómo imprimir un documento, cómo salvarlo, cómo eso. Y ha sido un aprendizaje, por supuesto,
mucho más rápido de lo que le ha tocado a las nuevas generaciones. Yo creo que ya las nuevas generaciones ya nacen, por un lado, con el teléfono inteligente en las manos y también con la computadora, pero a mí sí me ha tocado esa transición y ha sido muy beneficiosa para mí en el sentido de que pues es mucho más sencilla ahora utilizar una computadora que la máquina de escribir. En primer término, porque yo era de estos escritores que decía, es que no se puede ir una falta de ortografía, no se puede ir un error en la página que estoy escribiendo en la máquina de escribir, y si aparecía eso y no lo podía borrar con el blanquito, como le decíamos, ¿no? Para borrarlo, pues tenía que rehacer toda la página entera con el peligro de que también pues hubiera un dedazo, un error. Pero ahora la computadora lo que hace pues es que uno puede corregir en la pantalla y eso es mucho más sencillo. Ya uno no tiene que estar escribiendo hojas, hojas, quitándolas, tirándolas a la basura como antes. Y creo yo que esa es una gran ventaja, el que nos permite, yo creo que depurar mejor nuestra obra. Yo soy alguien que corrige mucho, 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 que lee y corrige, lee y corrige. Y si eso lo hubiera hecho en mi máquina de escribir, pues hubiera sido un esfuerzo titánico. Por ejemplo, para mi novela La derrota de los días, que tiene 700 páginas, pues hubiera sido algo enorme en cuanto a esfuerzo. Pero ahora lo puedo hacer en pantalla y eso me tiene, la verdad, muy, muy, muy feliz. A ratos, como soy de los tiempos antiguos, me digo, caray, ¿y qué sucede si ya lo que escribí se borra y desaparece o se va a alguna parte de la computadora que no tengo acceso? Pero bueno, yo creo que son los miedos propios de quien es todavía analfabeta digital. Y ahora en relación a esto nuevo que está sucediendo en términos de las plataformas, de las apps, incluso de la inteligencia artificial, yo veo de repente un peligro que es el de que la gente, hay muchos escritores y escritoras que sienten que ya están siendo vistos en Argentina o en Chile o en China, porque se utilizan estas plataformas digitales y ahora hay ferias de libro por todos lados que aparecen y que creo que eso también fomenta como una dispersión de la calidad, porque para desgracia lo que uno aspira, y bueno, me voy a ubicar en ese terreno, es el aplauso rápido, el aplauso fácil, el véanme, estoy publicando en esta plataforma y me ven y ya me publicaron y ya me invitaron a la Feria del Libro de Chile. Antes uno iba físicamente, pero ahora pues ya a través de las plataformas se puede hacer. Y con la inteligencia artificial también, Harari decía que la inteligencia artificial es el gran peligro para la humanidad. Yo también lo creo, pero también creo que puede tener sus ventajas si es utilizada sabiamente. Pero sabemos que en efecto puede existir estos, estas posibilidades de que se sustituya la creatividad con la inteligencia personal. Digo, perdón, con la inteligencia artificial. Y yo creo que cuando se hace eso, se carece, por un lado, de una ética profesional, no solamente humana, sino profesional, y también se carece de creatividad y se carece de muchas cosas que es lo que obligan a alguien a decir, yo puedo escribir igual que García Márquez o que Cortázar o que Vargas Llosa, porque se lo dice o se lo dicta como orden a la inteligencia artificial y ésta lo va a lograr hacer. Y creo que lo más bonito de escribir tiene que ver con lo siguiente, que uno como ser humano pues ha pasado por muchas cosas. Ha pasado por duelos, por muertes, ha pasado por carencias, ha pasado uno por esfuerzos, ha pasado uno por tantas cosas y es precisamente eso lo que uno trae, lo que se expresa en la literatura que uno escribe. Em, en cambio, cuando se utiliza la inteligencia artificial, no existe eso, ajá, porque nada más es algo que se le ordena a una aplicación y sale el texto. Pero entonces ya no están los demonios, ya no están los esfuerzos, ya no está
lo que nos hizo llorar, ya no está lo que nos hizo reír, ya no está aquello que nos dio miedo y que llevamos dentro y que hace que surja la literatura. Entonces, pues eso es lo que se va a, a perder quien esté utilizando la inteligencia artificial y a lo mejor sin decir que la utiliza, empezando ahí a publicar y a ser conocido y a ser famoso, pero pues ok, qué bueno que lo hagan, pero creo que lo bonito es esa gran joda, porque así la considero, esa gran friega, esa gran chinga que es escribir. Ajá, escribir es una pasión, escribir es algo muy bonito, pero también implica un esfuerzo, pero también implica joderse para escribir, para sacar pensamientos, para corregirlos, para ver este personaje, para ver este diálogo, para aquello otro, y eso cuesta trabajo. Y creo que, por desgracia, no quiero generalizar, pero sí siento que las nuevas generaciones se dejan llevar también en la literatura por un mal de nuestro tiempo que es la autoayuda. La autoayuda nos dice 10 maneras de ser felices y a ratos creo que los que quieren escribir ahora se quieren ahorrar, insisto, ese esfuerzo y nada más buscan 5 maneras, 3 maneras de convertirse en alguien que aplaudan y que estén siendo famosos, pero olvidándose de todo el proceso creativo que implica eso. Y el proceso creativo es un misterio, pero el proceso creativo no es algo que nos da una aplicación, una máquina, una computadora, sino que sale de aquí, del corazón y un poquito de más abajo. Así es, totalmente de acuerdo. En días pasados estuvimos compartiendo en la página algunos de sus libros, también difundiendo el taller que usted tiene, que entiendo que va también en diferentes fechas, en algunos correos donde puede, o algún correo más bien, donde las personas pueden comunicarse para acercarse a usted y bueno, tener como pues este aprendizaje, esta formación de un grande como es Mauricio Carrera. Hoy hablamos de su obra, hablamos de muchas cosas, pero para ir cerrando esta charla me gustaría hablar un poquito, breve, si usted así lo considera también, de quién es Mauricio Carrera en sus hobbies, en su vida cotidiana. Yo lo he visto en redes sociales, canta usted muy bien, viaja. Platíquenos un poco de esto. Canto porque no tengo sentido el ridículo. Entonces, eso es lo que me pongo a hacer, a berrear, pero bueno, siempre como dicen, uno puede cantar mal, pero si lo hace con sentimiento, se nos da permiso de hacerlo. Sí, por supuesto, me encanta cantar porque entiendo la vida como la posibilidad de hacer cosas, de ser aventurero, de aventurarse a hacer algo que no estaba ahí en ese guión que teníamos. Yo soy un escritor aventurero. He sido alguien que se ha interesado en aventarse de paracaídas, en bucear en buques hundidos, en jugar fútbol americano, en viajar. He tenido encuentros cercanos con tiburones mientras estaba nadando, por ejemplo, en Panamá, con barracudas. En fin, me gusta esa vida aventurera porque creo que uno como escritor primero tiene que vivir y luego escribir. Por supuesto, si le preguntamos a Emilio Salgari, él nunca salió de su pueblo natal más que una sola ocasión y a un lugar como a 20 kilómetros y escribió grandes aventuras. También se puede hacer, pero yo creo que si estamos en este mundo es para vivir, para aventurarnos y hacerlo. En ese sentido, pues sí, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta pues tratar de divertirme, de viajar. Por supuesto, también tengo mis estados de contemplación. Creo que yo, si me preguntan, soy acción y contemplación. Acción cuando uno tiene que estar activo, accionarse, ir a bailar, ir al cine, ir a hacer cosas. eh, y la contemplación, porque también desde la contemplación uno tiene la fuerza suficiente para poder continuar, para reflexionar, para poder incluso escribir mejor. Y tengo fama como de aventurero, como de que siempre estoy en muchos lugares, me ven en cantinas, me ven en alguna fiesta, me ven por aquí, me ven en tal viaje, pero en realidad también soy un ermitaño, me gusta mucho mi soledad, el lugar donde me encuentro. Este es un espacio que me gusta para ponerme a escribir y lo valoro mucho porque sí,
creo que la literatura también es contemplación. Hay que aventarse a vivir, pero para escribir hay que sentarse y otra vez hay que fregarse y decir, a ver, tiene que salir esa historia y eso solamente se puede hacer, pues eso, contemplando, viendo, mirando y sentándose a escribir. Me encanta el fútbol americano, es uno de mis grandes pasiones. Jugué fútbol americano casi toda mi vida, desde ligas infantiles hasta liga mayor. Todavía, pues me aventé un partido tacleando con equipo y todo hace 4 años. Entonces me encanta y estoy en la espera de que llegue pronto la temporada de fútbol americano. Me gusta mucho ver la televisión y a ratos me preguntan, ¿cómo escribes tanto? Y le digo, pues no sé, porque me encanta también rascarme la panza y no hacer nada. Porque creo eso, creo también que como escritor uno no tiene que estar escribe y escribe y escribe y escribe. Insisto, la vida está allá afuera, pero también aprovecho para irme a correr, a hacer ejercicio. Mientras estoy haciendo ejercicio, caminando o incluso cuando uno se baña, uno está pensando en esa historia, en ese diálogo, en ese personaje, en ese algo que nos hace falta para poder continuar. Entonces la vida de un escritor es eso, es de alguna manera una totalidad indisoluble de lo que uno es. Nunca estoy viendo a la gente como personajes, pero a lo mejor hay alguien que nos dice, ah, creo que por aquí puedo sacar una historia o una frase que uno escucha, pero no ocurre todos los días. Finalmente, pues uno tiene que ver a los demás como lo que son, como esas personas y no como personajes. Mauricio Carrera, muchas gracias por su presencia en este espacio. Insisto, ha sido un gusto, un deleite, un honor su presencia en Cultura Dual Leer para Transformar. Invitamos a todas las amigos, amigas, seguidores de esta plataforma a buscar a Mauricio en las diferentes redes sociales, buscar su obra en las librerías para que puedan acercarse a lo que él escribe. Y bueno, hablar de Mauricio Carrera es decir, que las palabras se convierten en memoria, crítica, juego, trinchera. Muchas gracias, maestro, por su tiempo, por seguir narrando en un país que necesita más historias verdaderas. ¿Algún mensaje que quisiera dar a esta audiencia que esta noche lo ha escuchado? Pues muchas gracias en primer término por esta linda conversación. Muchas gracias también por haberme leído. En ocasiones uno se encuentra con entrevistadoras, entrevistadores que nada más leen la solapa del libro y ya, y me encanta que usted los haya leído y que tenga ese conocimiento de lo que escribo. Así que pues estoy muy agradecido. Pues ojalá también por ahí haya quien se interese en leer a Mauricio Carrera, los libros que ya están y los libros que están por venir. Muchas gracias, gracias por todo y bueno, espero poder coincidir en las próximas ferias de libro que estarán por acá, en alguna presentación. Tengo algunos de sus libros de usted en algunos años que tuvimos la oportunidad de coincidir. Uno pequeño, del de Diabluras, recuerdo, lo compramos allá en Filem y bueno, pues ojalá, Plagio voy a ir por él inmediatamente. Es un libro que me atrae bastante y bueno, pues vamos a continuar con este trayecto lector. Esperemos que no sea la última vez su presencia en Cultura Dual, Leer para Transformar. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Muy buenas noches.